Buenas tardes, soy la doctora Isabel Alvarado Cabrero, jefa del Departamento de Patología del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. El tema de mi trabajo es carcinoma lobular in situ florido y su papel como una lesión precursora en carcinoma lobular infiltrante de la glándula mamaria. Es un estudio clínico patológico de 105 casos. El carcinoma lobular in situ fue descrito por Foot y Stewart en 1941 y ellos lo conocieron como una enfermedad que afecta múltiples lóbulos y conductos y desde allí se consideraba como un tipo peculiar del cáncer invasor. Sin embargo, es importante mencionar que durante todos estos años el carcinoma lobular in situ se ha considerado únicamente como un factor de riesgo, de tal suerte que antes de la última AJCC o sistema de etapificación de las neoplasias, el carcinoma lobular in situ se consideraba como tal, un carcinoma incipiente. Algo grave sucedió porque en la última edición de la AJCC, que es la octava edición, se le dejó de conceptuar como un carcinoma in situ y únicamente se mencionó que era una lesión proliferativa que concedía cierto riesgo para el desarrollo del cáncer. El resultado de esto es subestimar el tratamiento de las pacientes con esta lesión y la importancia clínica de las mismas. Esto es la topografía de un lóbulo con una distensión de acinos que forma parte de un carcinoma lobular in situ, de lo que ahora conocemos como clásicos. En esta mastografía se observan una serie de microcalcificaciones que por lo general es el hallazgo morfológico de carcinomas intraductales o carcinomas ductales infiltrantes. Sin embargo, hoy en día sabemos que en algunas ocasiones el carcinoma lobular in situ puede presentarse también con estos calcios que derivan de que la necrosis central puede formar los mismos. Estas fotomicrografías formaron parte de un trabajo que fue el TORAL para el conocimiento de nuevas variantes de carcinoma lobular in situ. Vemos que la distensión es tal de los acinos que pareciesen conductos y que hay necrosis central, pero las células que constituyen a esta lesión son de bajo grado, sin siquiera nucleolos aparentes. Y todos sabemos que el carcinoma intraductal de alto grado tiene alto grado nuclear. La doctora Tabassoli nos exhortó a un grupo de patólogos que nos dedicamos a la patología mamaria fundamentalmente, a buscar este tipo de lesiones. Y únicamente encontramos 18 casos. Fuimos patólogos de muchos lados del mundo, lo que pone de manifiesto que este fenómeno es raro. Pero lo más importante de este artículo es que 12 de 18 casos de carcinoma lobular in situ con comedonecrosis estuvieron asociados a carcinoma infiltrante de tipo lobular. Esta fotomicrografía pone de manifiesto una lesión que nosotros describimos aquí en México. Es también acinos con conductos con una gran cantidad de células en anillo de sello, comedonecrosis y calcificaciones. En nuestra publicación pusimos de manifiesto que de los 10 casos encontrados, 8 estaban asociados a carcinoma lobular infiltrante. Entonces, en este punto podemos de nueva cuenta hacer referencia a nuestro asombro con respecto a la JCC octava edición que le quita el significado de una lesión in situ al carcinoma lobular y que puede llegar a ser precursora de neoplasias infiltrantes. Y antes de empezar con mi trabajo, esta publicación del año 2019 observa que de 22 pacientes con carcinoma lobular infiltrante florido, el 75% se asociaron a un carcinoma invasor. Nosotros revisamos en un periodo de 20 años todos aquellos casos diagnosticados en el Departamento de Patología como carcinoma lobular in situ, que tuviesen láminas y bloques para poder analizarlos de nueva cuenta y hacer marcadores de inmunohistoquímica como la E-caderina. Además, la información clínica la buscamos en los expedientes radiológicos
para ver los hallazgos mastográficos, así como los expedientes físicos o a veces en los expedientes electrónicos. En todos los casos se utilizó la ecaderina, que vale la pena señalar que la ecaderina es negativa en todos los casos de lobuliares in situ e infiltrante, lo que nos permite diferenciarlos de los carcinomas ductales in situ e infiltrantes. Para el estudio estadístico se utilizó la T de Student. Esta es una fotomicrografía que ilustra espalda con espalda. Esto es un carcinoma lobular in situ clásico, es focal. En el carcinoma lobular in situ que hoy les presento, la definición es que que son conductos con una gran distensión, que en ellos caben en su diámetro aproximadamente 40 células y en donde hay incluso un fenómeno de confluencia. Por eso se llama florido. Aquí tenemos un acercamiento en donde de nueva cuenta son células de bajo grado pero con comedonecrosis y calcios. Entonces, obtuvimos de todos los casos en 20 años de carcinomas lobulares in situ fueron 375 casos, que de acuerdo al nuevo criterio de la Organización Mundial de la Salud, los clasificamos. 206 fueron clásicos, 64 pleomórficos y del ejemplo que ahora estamos estudiando fueron 105 casos que representó el 28% de todos los carcinomas lobulares in situ en el lapso que ya les menciono. Algo importante en cuanto a la edad. Son similares estos hallazgos a la literatura, en tanto que el carcinoma lobular in situ florido por lo general se presenta en mujeres posmenopáusicas. Aquí vemos que nuestra mediana de edad fue de 54 años, comparada con el carcinoma lobular in situ clásico que fue de 45 años. Este se presenta sobre todo en mujeres premenopáusicas. Vemos que nuestra P fue significativa. Ahora bien, en los hallazgos mastográficos es importante saber que el lobulillar in situ de tipo florido generalmente puede presentarse con alteraciones mastográficas. Y vean ustedes que se presentó en el 43% de los casos con microcalcificaciones a la manera de cómo se presenta en ocasiones un carcinoma intraductal, y si se le compara con el clásico, solo un 5.8%. Distorsión de la arquitectura fueron 22 casos y nódulo y o lesión espiculada fueron 18.09% de los casos. La P fue significativa cuando se compararon los hallazgos mastográficos del lobulillar in situ florido versus el clásico. Aquí es lo más importante de nuestro estudio. Cuando el diagnóstico de carcinoma lobular in situ fue hecho en biopsias con aguja de corte, 69 casos se asociaron en la excisión con un carcinoma infiltrante. Todos los casos fueron carcinomas lobulillares infiltrantes. En 11 casos, la excisión mostró un carcinoma intraductal y en el resto de los casos se encontraron una atipia epitelial plana o bien solamente 17 casos fueron puros, es decir, tanto en la biopsia con aguja de corte como en la excisión únicamente se encontró carcinoma lobular in situ florido. En esta fotomicrografía se pone de manifiesto cómo lo que mencionamos es real. Aquí tenemos un ejemplo de carcinoma lobular in situ florido, espalda, con esta disposición en hileras del carcinoma lobulillar infiltrante. Por lo tanto, el carcinoma lobulillar in situ tiene un papel que en el que, no de manera inexorable, pero que puede ser una lesión de tipo precursor. ¿Qué podemos concluir de nuestro estudio, lo cual es muy importante? Tenemos que retomar la terminología de carcinoma en la JCC, que es leída por los clínicos. Carcinoma lobular in situ no tan solo puede ser un factor de riesgo, pero como lo demuestra nuestra serie y la literatura, también puede ser una lesión precursora de carcinomas infiltrantes, la mayor parte de ellos lobulillares, que a diferencia del carcinoma lobular in situ clásico, puede manifestarse con alteraciones en la mastografía como microcalcificaciones, alteraciones en la densidad y nódulos, sobre todo cuando se asocia con lesiones infiltrantes. Que cuando el diagnóstico de carcinoma lobular in situ florido se hace en una biopsia con aguja de corte, sí o sí se debe hacer una reexcisión a la paciente porque puede ser que haya una lesión de mayor grado en la excisión. Que las mujeres con una fuerte historia familiar de cáncer de mama
Debe ser considerado ciertos medicamentos antiestrógenos como el tamoxifeno, entre otros, la excisión, como dijimos, y la radioterapia, a diferencia de los carcinomas intraductales en los cuales se hace tratamiento conservador, todavía su papel se desconoce porque los casos son muy pocos. De manera que la conclusión es, el carcinoma lobular in situ florido sí puede llegar a ser un carcinoma precursor de carcinomas infiltrantes, sobre todo lobulillares. En la última, muchas gracias por su atención.